Bienvenidos a nuestra sesión de Seminario de Socialismo. Seguimos con el libro de Alexis Tocqueville, La democracia en América. Para la discusión de hoy teníamos que leer el capítulo 8 y el capítulo 9. En realidad, Tocqueville, a pesar de que son dos capítulos, realmente toca 3 puntos. Es todavía bastante evidente que Tocqueville pues sigue confundiendo a Estados Unidos con una democracia. Él insiste en que es una democracia. Y en el capítulo 7, lo que está criticando de la democracia y de la democracia americana es la omnipotencia del poder de la mayoría. Incluso dice, pues, el legislativo fue nombrado por la mayoría y entonces está sujeto a la voluntad de la mayoría. Además, los cambian cada 2 años, entonces con mayor razón, si no hacen lo que la mayoría quieren, los corrigen. Incluso dice, el Poder Judicial está también elegido por la mayoría y por lo mismo también obedecen a los dictámenes de la mayoría. Siempre hace sus comparaciones con Francia, ¿verdad? Y con la aristocracia francesa y con la idea de que en Francia pues el rey no se puede equivocar jamás y entonces la culpa siempre la tienen los que ejecutan, ¿verdad? Que ejecutan mal las ideas del rey. Todo está sujeto al pueblo y el pueblo es el que no se puede equivocar jamás. Entonces está hablando realmente de la omnipotencia de la mayoría y la manera rápida en que se ejecuta su voluntad, en comparación de que en Francia las cosas se hacen según él más pensadas. Lo único que cree que podría ponerle algún tipo de límite a ese despotismo de la mayoría es, dice él, es la justicia, es la ley justa. Y él asume o nos indica que la ley es justa porque la ley justa obedece no a la mayoría de un pueblo, sino que a la mayoría de la humanidad, ¿verdad? Voy a citar de la página 391, dice en el segundo párrafo: así pues, cuando yo rehúso obedecer a una ley injusta, no niego a la mayoría el derecho de mandar. No hago sino apelar contra la soberanía del pueblo ante la soberanía del género humano. O sea, diciendo, ¿verdad? No es una buena definición de cuándo es una ley justa, pero en fin. Tampoco cree que para conservar la libertad eso se pueda lograr por mezclar diversos principios en un mismo gobierno, de manera que se opongan los unos a los otros, que es realmente la idea básica de la República de Solón y la República Americana, ¿verdad? Que es una mezcla de democracia, aristocracia y monarquía, con veto cada una para poder evitar los abusos de la otra. Y eso es lo que hicieron los americanos también. Entonces él, digamos, hace mucho énfasis en criticar esa democracia. Incluso pues cita de los que cita, su favorito es Jefferson, creyendo que Jefferson pues está diciendo lo mismo que él, aunque no es exactamente igual. Es decir, Jefferson lo que hace es, cuando están constituyendo la república, señalar los peligros de la democracia para no hacer una democracia, ¿verdad? Y él supone que ya había una democracia o acepta una democracia y solo está hablando de los peligros de la democracia. Voy a citar la cita de Jefferson, está en la 405, es en el penúltimo párrafo, donde dice: el poder ejecutivo en nuestro gobierno no es el único ni quizá el principal objeto de mi solicitud. La tiranía de los legisladores actualmente, y lo será durante muchos años, el peligro más temible. La del poder ejecutivo también llegará, pero con un periodo más alejado. En fin, luego llega a hacer un análisis de lo que según él, en el capítulo 8, es lo que modera
a los Estados Unidos, lo que evita que haya ese abuso de poder de la mayoría, que si algo bueno dice es que así como un individuo que tenga ciertos privilegios y todo el poder no tiene el derecho de acallar a su semejante, el que muchos lo tengan tampoco se los da. Eso sí me pareció interesante. Pues entonces él habla de que lo que modera en los Estados Unidos la tiranía es precisamente la existencia del legista. El legista o el grupo de legistas, que son los que conocen la jurisprudencia, ¿verdad? En cierto sentido dice que por ser los más educados en leyes, que son una especie de aristocracia, digamos, son lo que él reconoce como la aristocracia, la auténtica aristocracia americana. No son los ricos, no hay nobles, sino que son estos que por su cultura y su educación pues sobresalen sobre los demás. Y habla de cómo los legistas en distintos grupos, es decir, pueden, si están unidos al monarca, ayudan a la monarquía, pero también pueden unirse al pueblo y votar la monarquía, pero que en Estados Unidos pues adquieren un puesto en la sociedad equivalente al de los aristócratas, y eso hace que le den un poco de freno a los abusos de la masa, a la que realmente no aprecian, o sea, no aprecian el juicio de la masa, y la masa en cierto sentido acepta los juicios de los legistas por ser estudiados. Voy a citar en la 409, dice: los conocimientos especiales que adquieren los legistas al estudiar la ley les aseguran un puesto aparte en la sociedad, forman una especie de clase privilegiada entre las inteligencias. Cada día se tropezan con la idea de esa superioridad en el ejercicio de su profesión. Son los maestros de una ciencia necesaria cuyo conocimiento no es común. Sirven de árbitros entre los ciudadanos, y el hábito de resolver las ciegas pasiones de los litigantes les hace sentir cierto desprecio por el juicio de la masa, ¿verdad? Creo que eso lo describe bastante bien. Luego hace un análisis de que, bueno, dice: lo que los legistas aman por encima de todo es la vida ordenada y la mayor garantía del orden de la autoridad. Y eso es lo que, digamos, hace que el cuerpo de legistas, que es un cuerpo aristocrático, mantenga con la rienda corta al abuso de la democracia, según él. Luego hace un análisis que para él es un poco difícil de comprender, me parece a mí, porque el legista americano, al igual que el inglés, basa su sistema en el common law, es decir, en el precedente, ¿verdad?, en la legislación de sus antepasados. Y eso, pues, para él, que es un francés, es un poquito difícil de aceptar y de comprender. Y cito, dice: el legista inglés o americano busca apoyo en lo que se ha hecho antes de él, el legista francés en lo que sería conveniente hacer. El uno quiere sentencias, el otro quiere razones, ¿verdad? Entonces está contraponiendo el derecho positivo francés con el common law. Y hace una serie de análisis y cree, pues, que el common law no es suficientemente claro, porque a diferencia del derecho francés, todo el mundo puede leer la ley, aunque haya que interpretarla por otro, mientras que en el derecho americano, pues, es difícil de comprender porque tiene que basarse en cosas que hicieron antes, y eso no todo el mundo lo sabe, en fin, ¿no? Y luego habla, lo que es el tercer punto que toca, que creo que es importante, es el de los jurados, sobre todo los jurados como una institución política, que en Estados Unidos, pues, funciona así el sistema de juicios, en que el jurado se elige entre un número de ciudadanos al azar, y que momentáneamente se les da el derecho de juzgar. Y aunque no lo dice con claridad, en realidad el jurado lo único que hace es decir si el acusado es culpable o inocente.
realmente el que dicta sentencia sigue siendo el juez. Y entonces él hace un análisis de cómo el jurado pues, es un sistema en el cual el pueblo adquiere más soberanía porque, digamos, participa básicamente en los procesos de los juicios. Y hace pues también una alusión a los ingleses, que ese era un sistema que iniciaron los ingleses que cuando eran bárbaros, dice, pero que conforme se fueron volviendo más cultos, no lo abandonaron, sino que lo fortalecieron. Y más o menos ese es un resumen de lo que tenemos para discutir el día de hoy. Así que se abre pues la mesa a discusión. Gracias.